Hola chicos, bienvenidos a su clase de física. Vamos a trabajar hoy vectores. La situación problema es la siguiente. Tres embarcaciones ejercen fuerzas sobre un gancho como muestra la figura. Aquí tenemos el gancho al cual están atados tres cables, cada uno de estos al final de la embarcación. La primera embarcación ejerce una fuerza de 420 newton sobre el gancho. La dirección, digamos, de la embarcación es 60 grados con respecto a la horizontal. La segunda embarcación ejerce una fuerza de 150 newton sobre el gancho, va a dirección perpendicular al eje X. Y la tercera embarcación, una fuerza de 500 newton, dirección 40 grados respecto al eje X negativo. Me están preguntando cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza neta o fuerza resultante sobre este gancho. Ahora, para poder realizar el trabajo, trazamos nuestro plano de coordenadas X contra Y y ubicamos en este sistema de coordenadas los tres vectores. El primer vector en dirección 60 grados, vamos a llamarlo fuerza 1, 60 grados respecto al eje X, y esta fuerza tiene una magnitud de 420. El segundo vector, dirección positiva del eje Y, digamos aquí, vamos a llamarla fuerza 2 y tiene un valor de 150 newton. Y el tercer vector, 500 newton, en esta dirección, 40 grados respecto al eje X negativo, y vamos a llamarla fuerza 3. Ahora me están pidiendo la fuerza resultante. ¿Cuál es la magnitud de F? La fuerza neta. Y me están pidiendo la dirección de esa fuerza. Para esto debemos sumar, ¿cierto?, las fuerzas F1, F2 y F3, pero recordemos que son vectores y al no tener la misma dirección no podemos hacer una suma olímpica, ¿cierto? Trabajamos entonces las componentes para estos vectores. Debemos hallar entonces la componente en X del vector 1, la componente en Y del vector 1, la componente en X del vector 2, la componente en Y del vector 2, la componente en X del vector 3 y la componente en Y del vector 3. Ahora, ¿cómo hallamos la componente en X? Simplemente multiplicando la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma. Aquí tendríamos, esto sería F1 por el coseno de qué ángulo. El vector F1 forma un ángulo de 60 grados con respecto al X positivo. Para la componente en Y se trabaja el mismo ángulo, pero esta vez con la función seno. Sería F1 por el seno de 60. Para F2X sería la magnitud de F2 por el coseno del ángulo, pero para este caso el ángulo que se forma desde X positivo hasta el F2 es un ángulo de 90 grados. Para F2Y sería F2 por el seno de 90. F3, lo mismo. Para F3X sería la magnitud de F3 por el coseno del ángulo. Pero ojo, miramos siempre el ángulo positivo, o sea, desde el X positivo hasta el vector. Como aquí tenemos 40 grados, visto desde el X negativo, el ángulo o la dirección de F3 mirada desde el X positivo sería todo esto, o sea, 180 menos 40, lo que corresponde a 140 grados. Y para F3Y sería F3 por el seno de 140. Veamos entonces cuánto nos da cada uno de estos valores. En el primer caso, F1 vale ¿cuánto? 420 por el coseno de 60, que es 0.5, eso nos da 210 newton, ¿cierto? ¿Qué está llevando los cálculos?
Para el segundo tendríamos F1, que es 420, por el seno de 60, que es 0.866, y eso nos está dando ¿cuánto? 420 por 0.866. Sale ese 363. ¿Tres cuánto? 363,73. 363,72 newtons. Bien, ahora F2X sería lo que vale F2, que para este caso es 150, por el coseno de 90, que es 0. Eso nos daría 0 newton. En el gráfico se observa que el vector F2, al estar totalmente vertical, no tiene componente en X. Para el caso de F2Y sería F2, que vale 150, por el seno de 90, que es 1. Y eso nos daría 150. O sea, todo el vector F2 está sobre el eje. Ahora, para F3X tenemos lo que vale F3, que es 500, por el coseno de 140. ¿Cuánto es el coseno de 140? Menos 0.76. ¿Cuánto es ese producto? Menos 383,02 newtons. Bien. Y ahora F3, que son 500 newtons, por el seno de 140. ¿Cuánto da? 321,39. El seno de 140, ¿cuánto da? 0,64. ¿Y cuánto es ese producto? Pero multiplicando por 0. 500 multiplicado por 0. 321,39. Ahora, observen que la componente en X del vector F1 es positiva, la sombra de esto cae aquí en X positivo, la componente en Y de F1 también es positiva porque va hacia arriba, la componente en X de F2 es 0, el vector es totalmente vertical, la componente en Y es el mismo vector F2, o sea 150, la componente en X de F3, como está en la parte negativa de X, ya aquí nos da negativo, pero la componente en Y al estar arriba, ¿cierto? Aquí nos da un valor positivo. Eso nos da de cierta forma como la tranquilidad de que los cálculos que están haciendo están correctos. ¿Qué sigue ahora? Vamos a hacer la suma, ¿cierto?, de las componentes en X y la suma de las componentes en Y. Entonces decimos aquí, la componente de X del vector fuerza neta sería la suma de F1X más F2X más F3X. Tendríamos entonces F1X 210 newton más F2X 0 newton más F3X sería menos 383,02 newton. ¿Cuánto daría eso? Menos 173,02 newton, y eso es Fx. Esto Fx también se conoce como resultante en X, Rx. ¿Ya? De la misma forma, resultante, o sea, es la fuerza resultante sobre el eje X. Hacemos lo mismo para el eje Y. La resultante en Y sería la suma de F1Y más F2Y más F3Y. Y entonces decimos, ¿cuánto es F1Y? Por aquí nos había dado 363,72 newton más el F2Y que nos dio 150 más el F3Y que nos dio 321,39 newton. ¿Y eso da cuánto la suma? 835,11. Quiere decir esto que la resultante en Y es 835,11
tenemos la resultante en Y y por acá la resultante en X. Esos dos valores son los que nos van a servir para determinar la magnitud del vector F. Ahora, ¿qué quiere decir? Si traemos esos dos valores aquí al dibujo, me está diciendo que en X, ¿cierto? Fx, digamos que es un vector que de pronto está aquí. Este es Fx, ¿cierto? Está en la parte negativa, menos 173. Y Fy está positivo. Este es Fy. La suma de estos dos vectores me da el vector F. Aquí se forma un paralelogramo. Esta diagonal sería, digamos, el vector resultante, el vector F, el que queremos sacar. Si sacamos eso, vamos a sacarlo de este lado. Si sacamos ese rectángulo, digamos, este dibujo que está aquí en rojo, y ubicamos aquí Fx, este es el Fx, ¿cierto? Esto es Fy. Este es el vector F. Ustedes observan, este vector Fy es el mismo que se forma aquí. Aquí se forma un triángulo rectángulo, donde Fx y Fy son los catetos. Y F viene siendo la hipotenusa. Entonces, si yo quiero saber cuál es la magnitud del vector F, debo encontrar el valor de la hipotenusa del triángulo que aquí se forma. Decimos entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, que la magnitud de F va a ser igual a la raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Tendríamos entonces, ¿cuánto vale Fx? Menos 173,02. Menos 173,02. Esta cantidad elevada al cuadrado. Más, ¿cuánto vale Fy? 835,11. Esto también al cuadrado. ¿Cuánto da menos 173,02 al cuadrado? 29.000. Esta cantidad, 29.000